into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Tony J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony J and Twiney tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony J and Twiney serás un crack mundial. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. Step into the ants, it's time to grow. From battles to strategies will help you know. Build your skills, learn to fight. Tony J and Twiney will guide your flight. From beginner tips to expert plans, we'll teach you how to lead your lands. Every mission, every win. Join the journey, it's time to begin. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. En el mundo de The Ants todo es poder. Con Tony J and Twiney tú puedes crecer. Construye tu ejército paso a paso. Te explicamos todo, nunca será fracaso. Desde alianzas hasta el gran combate, aquí te guiamos, aquí nadie late. Cada consejo, cada lección, en este canal tienes tu solución. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Watch the battles, aprende a luchar. Master the moves to take you far. Planificación y estrategia total. Con Tony J and Twiney serás un crack mundial. Soy J and Twiney, the place to be. Estrategias y fuerza, aquí aprenderás. Learn the secrets, unleash your might. Con Tony J and Twiney, prepárate a brillar. Ready to grow, listo para luchar. Join the channel and you'll go far. Subscribe today. ¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nueva transmisión, gente. Y pues bueno, la primera de este año y sobre todo, gentita, pues a darle a tope, ¿ok? Bueno, como ya saben, pues vamos a continuar con la costumbre del 9×10, ¿ok? Esto es ya costumbre en el canal. Tenemos algunas cuentas para abrir esta vez. Una que tiene 800 huevos, gente. No sé. Voy a ver si me contesta el crack que nos va a prestar la cuentita de los 800 huevos. Porque, gente, son bastantes, ¿vale? Son 800 huevos que esperemos tener suerte en esa parte, ¿vale? Muchas gracias por el gran apoyo. Espero que se la pasen muy bien en esta transmisión. Por lo demás, un saludito para el buen Nared, el buen Carlos Vargas. Dice, ¿hablarás del bug visual? Verás, Nared, estuve averiguando un poco sobre el problema que tiene Nared, sobre un pequeño bug visual que tiene en su cuenta. No sé si es tu cuenta, Nared. He estado viendo de que en otras cuentas no pasa lo mismo. ¿Qué será? Algo extraño está pasando ahí. Un saludo para el buen Carlos Vargas, el buen Legoshi, Puppet. Vamos a hacer una apertura, gente, en la cuenta del buen Puppet también, ¿vale? Un saludo para el buen YVNG, Jordi,
Urubu, Alexander, Daniel Mendoza, Kabir, Gabriel Ángel, el buen Maya, Chiquizón, Gasu, Guille, la buen Dana, ¿cómo estás? Bienvenida, un solito para todos, gente. Mari, muchas gracias por estar acá. Stronex, Santagar, ¿quién más me falta? El buen Solisbet, el buen Dudu, Víctor Quisostomo, el buen Alinson, muchas gracias por estar acá. Gabriel Ángel, Christopher Casañas, el buen Quecho, Ulises Soto. ¿Quién más me falta? Ah, esperen. Voy a poner una música de fondo mientras. Listo, gente. Para que no esté sonando así nada más. Listo, gentita. El buen Alexander, Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido. El buen Sensei. El buen Chuy, Cristian AC. Bruno Peman, Christopher Casañas, Ulises Enríquez, el buen Jorge Rubio. El buen F-Men, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, muchas gracias por el apoyo. ¿Quién más por estar acá? El buen Solisbet. El buen Maya dice, feliz año nuevo, Tony. Dice toda la comunidad, quien me encuentre en el juego, salude. Mi alianza es TSM, gracias. Un saludito para ti, igualmente un feliz año. Espero que le hayan pasado muy bien con su familia, gente. Y pues bueno, a darle a tope en un siguiente año, gentita. Muchas gracias por el apoyo y a darle a tope, ¿vale? Listo, gente. Tengo por acá, voy a iniciar primero en la cuenta. Y tal vez los que quieren participar en la apertura de los huevitos, gente, me escriben por Discord y coordinamos para acceder a sus cuentas y hacemos la apertura. Hay veces que tenemos suerte, les diría. A ver, déjame ver. En la cuenta de del buen Puppet. Vamos a ingresarla. Si pide código ya te lo mando, crack, ¿vale? A ver, cambio de cuenta. Vamos ahí. Bien, vamos a cambiarnos de cuenta. Listo. Bien. Este es el código Pupel, ¿vale? Ahí para que lo cheques, Pupel. Antes de... Y listo, gente. Estamos bien. Solo voy a sacar el chat de acá, chat de emergente. Y listo. Ahí estamos. El buen C137, ¿cómo estás? Canet, muchas gracias por estar acá. Listo, ya está. Es otro código, crack. Ahora pide otro. Sí, pidió otra vez, crack. Perdóname, estaba revisando unas cositas. Listo, ahí sí. Ahí sí ingresé, crack. Perfecto, buen Puppet. Listo, gentita. Bien, gente. Vamos por acá de una vez al jueguillo. Uy, esperen. Listo. Ahí estamos. Bien, pensé que no se había actualizado. Listo, gentita. Bueno, este es el pequeño diseño que tenemos nuevo para las transmisiones. No sé si les guste. Todavía me falta añadirles las alertas, el chat para que se vea bonito, gente. Pero creo que es un buen inicio para empezar. Ya saben que tuve un pequeño problema con un hacker, gente, que casi me roba la cuenta de YouTube. Pero bueno, ni modo, gentita. A darle a tope. Déjenme corriendo bien esto. Quito esto. Y vamos a estar todo ok. ¿Vale? Listo, gentita. Muy bien. Agradecerles a todos, gentita, por el gran apoyo. Espero que se pasen muy bien con el contenido en esa transmisión. Y vamos a full, gentita, ¿vale? Solo voy a poner el chat porque como hice una mejor distribución, ya puedo coordinar todo de mejor manera, gente. Puedo ver el chat un poquito más rápido. Déjenme coordino esto para así ya tenerlo todo configurado de la mejor manera. Y listo, gente. Ahí estamos bien, gente. El buen Urubu, ¿cómo estás? El buen señor Wick, Michael. Muchas gracias por estar acá, gente. Dice, los emparejamientos serán en otro video. Sí, gente, verán. Quiero hacerlo hoy después del reinicio. Voy a hacer una transmisión. 1 hora o 2 horas tal vez después del reinicio. Vamos, gente, a mostrar los emparejamientos que le tocó a LOB y también a la alianza de TAW, gente. Es una locura de emparejamientos y creo que esta ocasión
sí vamos a poder traer transmisión de los dos emparejamientos, solo que va a ser un poco complicado, ya que tal vez estaríamos cambiándonos, bueno, hacer un directo solo hablando de peleas entre LOB y otras alianzas, y sin duda gente pues haciendo las de TAW y otros jugadores fuertes también, ¿vale? Todavía no les quiero filtrar nada, sino dejarlo después del reinicio. Tal vez algunos ya lo han visto, pero no lo filtren por aquí, gente, sino para dejarlo en una transmisión. El buen José Maña, ¿cómo estás, crack? Bienvenidos. Spirit, muchas gracias por estar acá. Dice Tony, ¿vale la pena el 9x10 o esperar hasta estar en un nuevo evento? Verán, el 9x10 no es el mejor evento para sacar copias de hormigas que ustedes quieran, ¿vale? Sí es una opción, porque ahorita en servidores que ya estamos un poquito ya avanzados, ya saben que la incubación ya incluyeron estas hormigas, que ya valdría la pena ahorrar huevos para votar en este 9x10 por estas hormigas, ¿no? Lo malo es que las probabilidades son muy bajas para que te salgan esto, más bien tienes la chance de que también te salgan estas hormigas, entonces no es la mejor opción. El 9x10 es más que todo para sacar muchas copias o corazas doradas, gente, no de las hormigas que quieres, pero te da mucha chance a conseguir muchísimas copias doradas, que es el objetivo. Y a la final, gente, lo importante para que lo tomen en cuenta, ¿vale? La frambuesa, sí, Pupel, ahí la activo, ¿vale? Ahí la activo. Dice, la intro está muy buena. Ya saben, estamos mejorando el contenido. Yo trato de siempre darme esa oportunidad de, a la final, el gran apoyo. Ustedes se merecen el mejor contenido y sobre todo lo mejor que se pueda hacer. Obviamente estoy aprendiendo un poquito más de edición y ese tipo de cosas. Con el tiempo iré mejorando aún más el contenido y sin duda pues poco a poco, gente. Tony, una pregunta, ¿cómo funciona el ticket del nuevo evento de año nuevo? Bueno, antes de empezar más bien hablemos de esto y luego vamos al 9x10, ¿vale? ¿Saben que hicieron un anuncio dentro del juego? Mira, te dieron las recompensas por iniciar sesión en la PC, Pupel, mira, para que la reclames. Déjame ver. El juego, gente, hizo este pequeño anuncio donde puedes ganarte la apariencia de hormiguero guardián polar, apariencia de tropa, decoración del avatar. Prácticamente, gente, este es un evento, si es que te refieres a este crack. Este es un evento donde haces compras y realmente es algo muy regalado. Más bien es para los jugadores que gastan, ¿vale? Para los que no están al tanto de esto, más bien los que quisieran comprar monedas de hormigas, porque ya vamos a referirnos a qué es lo que sale este evento, ¿no? Déjenme, voy por acá. Voy a abrir un link, ¿vale? Voy a abrir un link. ¿Dónde está el link? Este link. Creo que en el grupo de YouTube. A ver. Sí, acá creo que estaba. Vamos al top up. Listo, gente. Bueno, antes de empezar con el 9x10, vamos acá, ¿vale? Explicando este anuncio del evento. Esto es más que todo para los que gastan mucho, ¿vale? Entonces, pilas en esa parte. Vamos acá. Perfecto, gente. Déjenme salgo chalpo de acá y listo. Perfecto, gente. Es muy caro ese evento. Literal, sí, pero les regalan prácticamente mucho, ¿no? Verán, lo que hay que hacer en este evento, bueno, inicia sesión con tu cuenta. Le das aquí a Sign In e ingresas tu ID, nada más. Ahora, el evento, gente, trata de recargar monedas de hormigas, ¿vale? Si tú recargas 100 monedas de hormigas, que prácticamente es $1, te dan 5 corazas exóticas, gente, que esto diría que es lo mejor de este evento. Por $1 vas a conseguir 5 corazas exóticas que te ayudan muchísimo. Lo importante, ya saben, esta es la página oficial del juego, donde ustedes pues inician sesión y pueden comprar monedas y les llega seguro a sus cuentas, ¿vale? No se vayan a caer tal vez en links falsos sobre otras páginas donde a la final meten dinero y les pueden robar sus datos de tarjeta de crédito y este tipo de cosas, sino que siempre traten de ingresar a las fuentes oficiales del juego, ¿no? Porque por ahí escuché gente de que ya estaban creando páginas falsas y ese tipo de cosas y ahí hubo un pequeño lío, ¿vale? Entonces, para que lo tomen en cuenta. Sosuke, ¿cómo estás? Bienvenido, un saludito para ti. Dale, crack, un saludito para ti, gracias por ese apoyo. Tengo una pregunta, ¿por qué ahí el barren del servidor 1000 lo ampliaron, crack? Por ahora, lo ampliaron. Ya sabes que conforme pase el tiempo lo van a ampliar. Lo van ampliando, más bien ya debería estar en esos servidores ya. Pasa el link, Tony. ¿Quieren que les pase el link? Es que no sé si este link les pueda funcionar.
Verán, yo les digo, miren, vayan aquí al grupo de Discord oficial del juego. O si están en las redes sociales del juego. Siempre cuando hacen este tipo de anuncios, ponen el link para ingresar a la página esta que dice, mira, recompensación del link. Aquí hablan sobre el evento 9x10 que se anunció hace poco. Y este link es el que les lleva a esta página, miren, les lleva a esto. Tú lo que debes hacer es darle a Top Up y te abre prácticamente el evento. Este de aquí, sin ninguna dificultad, prácticamente. Lo que pasa, gente, es que si yo les mando el link, es como que el link se corrompe por las, ¿cómo le podemos decir? Por tema de leyes de los países, etc. Entonces, si yo tengo el link y ya lo abrí en la región de Ecuador, puede que ya no funcione en otro país. Te sale como que error o algo así. Entonces, lo mejor es que le den de esos links porque son directos desde la plataforma que comparten ellos. No sé, algo raro está ahí mal hecho, les diría, por parte de ellos, para que lo tomen en cuenta, ¿vale? René, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Tony. ¿Cuáles son las mejores hormigas de arqueras? No pagas en este momento. Hasta ahorita la bombicina es la mejor DPS del juego, si estamos hablando de daño. De ahí le sigue, están jugando ahorita la inflata con la bombicina, creo que está muy fuerte ese combo, para que lo tomen en cuenta. Listo, gente. Les diría aquí, si es que ustedes quieren agarrar por 100... prácticamente por 100 moneditas de hormigas, las 5 corazas exóticas, que es $1, gente, esto es casi regalado prácticamente, pues God. Ahora, gente, lo que trata de hacer el juego es que tú compres monedas de hormigas. Es como decir, estas 100 monedas de hormigas que compras, se te van directamente al juego y es como que te regalaran estas corazas exóticas. Ese dólar que compraste en monedas de hormigas, se van a tu cuenta y en la cuenta puedes comprar algo que cueste $1. Prácticamente es como que te están regalando las 5 corazas exóticas. Lo que trata este evento es, compras monedas de hormigas y te damos estos artículos, podríamos ir por el evento del nuevo año, etc, etc. Es como que te lo están regalando, ¿no? Por acá son 5,000 monedas de hormigas, gente, que 5,000 ya son $50. Compras esto, 100 de mutación avanzada. Ya por 10,000, gente, que son $100, te compras un marco que dentro del juego es chévere. Si quieren verlo, es este marco de acá. Este marco de avatar es este de aquí, gente. Este marco es muy bonito. Se ve muy chévere dentro del juego. Vale $100. De ahí por 100,000, gente. 20 de estas de acá. Ya estamos hablando por ahí una inversión un poquito más alta, gente. Por 200,000, gente. Por 200,000 monedas te dan la marcha. Una skin de marcha. Y por 500,000... un skin. Prácticamente este skin dentro del juego también está chévere. Les diría los diseños que añadieron por este evento, está bien. Ahora tengan en cuenta que lo que compras de monedas de hormigas se quedan en tu cuenta y tú puedes comprar otras cosas. Es como que como compensación, ¿no? Es como que compraras 2 cosas a la vez y está muy bien. Entonces sé que es un poco caro sacarse este tipo de cosas, pero para los que quieran aprovechar esto y tener ahí un plus, pues lo pueden aprovechar. Aquí te dice las reglas del evento, hasta cuándo va a durar. Así que los que se puedan dar la oportunidad, adelante, gentita. Vamos ahí, vamos ahí. Listo, listo. Listo, gentita. Ahí estamos, ahí estamos. Me muevo el chat por acá, otra vez que se me desconfiguró. Listo, ahí estamos. Perfecto, gente. Ahora sí. Perdóname si me deslindé un poco. Ahora sí vamos con el evento. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida. Un feliz año para ti también. Dice Duda, mencionaban un tiempo de duración de las monedas de hormigas de 6 meses para usarlas. ¿Es correcto o puedes usarlas cuando quieras? ¿Algo decía del evento eso? Déjame ver. A ver, déjame ver las políticas. Confirmado. Ok, reglas del evento. No dice nada de eso. Ahorita estoy viendo las reglas del evento y diría que es falso eso, crack. Realmente las monedas de hormigas que tú compras, gente, no te las pueden quitar porque es algo que tú compras. Es una moneda que queda ahí como perpetua dentro del juego, prácticamente. Y las puedes gastar cuando quieras. No tiene límite, prácticamente no tiene caducidad. Creo que es falso esto que están diciendo. Tony, ¿qué pasa si lo compro directamente del juego? ¿Igual funciona o tengo que comprar en la página? No, tienes que comprar en la página web, crack, porque de ahí inicia sesión y verifican que tú estás haciendo las compras.
Si no, no lo va a verificar. Así que pilas en esa parte. Y te recomiendo mucho, Jordi, comprarlo desde la web porque sale más barato. En mi caso, si yo compro dentro del juego, a mí me saben cobrar por el uso de la tarjeta, impuestos del país, impuestos de la Google Play, o sea, un montón de impuestos, gente, que se me va un montón de dinero ahí, solo eso. Entonces yo les recomiendo mucho hacerlos de la página web. Solo te van a cobrar el uso de la tarjeta. Nada más, a mí solo eso me saben cobrar. Es mucho menos inversión. Es mucho mejor hasta de la página porque te dan descuentos también. Es muy cierto lo que dice el buen C137 también. Así que pilas en esa parte. Las conchas ópticas solo se pueden reclamar una vez. Sí, una vez por cuenta. Una vez por cuenta. ¿Cómo estás, Freider? Tony, ¿crees que corra bien la formación de Adler sin muerte y bombicina? Podría, pero no soy mucho de esa formación, crack, te diría. La muerte con bombi, cierto, golpea bien y activa bastante, pero muerte no es muy constante. En formación mixta, más bien le darían un soporte. Te haría falta un soporte ahí para que lo tomes en cuenta, crack. Listo, gentita. Ahora sí. Ahora sí. Déjenme. Pongo el chat por acá. Listo. Estamos bien. Estamos en la cuenta de buen Pupel. Vamos a hacer la apertura, gentita. A ver, esta cuenta creo que es del 500 y algo más. No recuerdo muy bien. No lo vi antes de iniciar sesión. Pero lo vamos a corroborar aquí. Sí, es una cuenta del 500. Por ahí. Tiene ya aperturada estas hormigas. A ver, esta cuenta es arqueras, ¿verdad? Esta cuenta es arqueritas. Claro que sí, es una cuenta de arqueras. Lo que vamos a buscar aquí, gentita, dentro de la incubación, es poder tener la chance de sacar Longinoda. Dolly Longinoda sería lo mejor aquí, prácticamente. Así que vamos a estar ahí a tope. Yo parezco moderador respondiendo preguntas y el buen C137. Creo que le daré moderador al buen C137, hablando en serio. Yo tengo todas las hormigas, pero sin copias. Eso es lo malo. Yo usualmente no suelo tener mucha suerte en ese tipo de copias, te diría, crack. Déjame muevo un poco la cámara para que esté centrada. Y ahí estamos bien. Hola, Tony, te comento que a los más fuertes de mi grupo, que son del Serie 800 de la Alianza OPK, les tocó contra Robot. Queríamos saber si expectarás. Claro que sí, chiquizón, pero miren, lo vamos a hablar después del reinicio, ¿vale? Después del reinicio viene todo sobre los emparejamientos y transmisiones que vamos a tener a tope, ¿vale? Así que pilas. A Dolly pongo 8 estrellas el sábado. Ah, ya tienes de Dolly, listo. Ya tengo las copias de Dolly. Ah, perfecto. Entonces necesitamos de Longi entonces. Perfecto, perfecto. Dice, ¿cuánto tiempo, Tony? Desde el año pasado que no te veo. Dale, cierto, muy cierto, crack. Pero es bueno verte por acá también. Dice, una lástima que sacaron la Berserker de la lista. Miren, esto es cierto. Lastimosamente, con el acomodo, es cierto. Estas hormigas que están ofreciendo aquí no habían en anteriores incubaciones, ¿no? Hasta que hicieron la actualización y sacaron a la Berserker. Hubiera sido un top ahí, ¿no? Pero ni modo. La buen Yuki reportándose ahí. Gracias por el apoyo, Yuki. Dice, la tenía 7 estrellas, pero se las pasé a Coraza para hacer una prueba. Ah, listo. Vale, vale. En ese caso, el buen Purple tiene todo. Más bien buscaríamos más copias para ver si la Longinoda la puede subir a 8 en un futuro, puede ser. Yo saqué 2 copias de Mirme, una Chincha y una Saltarina, pero ninguna de la Acacia o la Muerte. Bueno, es cierto, tienes chance de muerte. Acá ya no te ofrecen ni la Acacia ya. En anteriores incubaciones hay que aprovechar esa parte, ¿no? Pero bueno, le damos a tope. Listo, gente. Dice, hace como 2 meses me ofreciste mod, pero no pedí por molestias, pero me encantaría ayudarte. Ahorita démosle al buen C137, cierto, cierto. Listo. Listo, crack. Te lo mereces, cierto. Sí, me has estado fallando muchísimo tiempo, eso es muy cierto. Longi no tiene estrellas. Ya veo. Esperemos a sacar más copias. El buen Daniel, qué crack. Esta vez no me salió la copia de la muerte para cuando saldrá o esperando mucho tiempo y nada. Tolisbé del juego es muy troll y ustedes ya saben, ¿no? Dale, leyenda. Después vamos con la cuenta del buen leyenda, gente, a aperturar a ver si tenemos esa suerte. ¿Vale? Vamos ahí. Empezamos, gente. Tenemos... Ah, antes de... Tengo que activar la frambuesa, casi me olvido. Porque si no pierde los puntitos, gente, ya saben. Hay que aprovechar los puntitos para el servidor versus servidor. Vamos, 3, 2, 1. Tenemos que sacar buena copia. Ahí empezamos con doradas, es buena suerte. Y ya viene la espinosa dorada, gente. Ya viene. Ya viene. Ok. La segunda.
Ah, ok. No me digas. Tiene que haberme salido dorada aquí. Vamos ahí. ¿Listo? General de Nuevo Mundo, gente. La espinosa dorada ya hace presencia, gente. Vamos ahí. Ay, 2 veces, gente. Edmundo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Crees que durante el nuevo evento para la incubación suprema agreguen hormigas doradas que quitaron? No lo sé, hasta ahorita ya no han vuelto las que han quitado, ¿no? Diría que la incubación se va a ir actualizando conforme de las nuevas que han salido en nuevos eventos. Se van a ir poco a poco con el tiempo añadiendo a esta. Tal vez en un futuro pueda que vuelva una que otra. Puede, sí puede que haya chance. Si no, solo ir a eventos para poder sacarlas, crack. La conductora, no le invoquen, gente. No invoquen a la conductora por acá. Necesitaba corazas para mejorar las hormigas. Es cierto, las corazas te salen mucho aquí. Aquí te salen full corazas doradas, gente. Es el mejor evento para sacar corazas, ese es muy cierto. Pura azúcar, no sale otra cosa más, dice por acá. Marabunta, ¿vale? Esta hormiga usualmente no siempre suele salir. Vamos por acá. Vale. Vamos a tirarle. Bien. Ahí esperemos. ¡Uy! Azúcar dorada, gente. Ahora mejor la Wenyu que ahí dando ese apoyo y renovando las membresías, gentita. Tony, definitivamente este 2025 no te sonríe. Literal es... Ni modo. Hay que afrontar a la vida, gente. No hay de otra. Dice... Ah, bueno, gracias por la aclaración. Listo, Alexander. Por ahí algunos están aclarando. Eso sí me ayudan bastante. Ah, tienes todas menos las del nuevo evento. Suerte el buen Pupil. Al nuevo evento, pues, marabunta. Salió otra marabunta, gente. Dice, me salió arqueada delgada y hormiga de la muerte. Solo llevo un par de meses en el juego. Muy buena, crack. La hormiga de la muerte, si vas a ser jugador full arquero, de lo mejor que hay. La arqueada delgada para formación PvP te ayuda bastante, crack. La bala, salieron 2. Coraza dorada y bala. Vale, no está nada mal tampoco. No está nada mal. Azúcar dorada, gente. Nos quedan unas cuantas aperturas más. Ok, bien. Están saliendo muchas coracitas. Otra marabunta, gente. Me está saliendo full marabuntas. Con esta creo que es 4 veces, gente. No. No puede ser, gentita. Dice, en el equipo azul me tocó en el nuevo evento. A ver, 3 versus 3. Sí, C137... En mi evento también me tocó 3 versus 3. Creo que en la mayoría de eventos del evento nuevo, todos fueron 3 versus 3 sin duda. El hada quiere que la suba 8 estrellas. Vamos a dar acá. Lo bueno es que está saliendo... ¡Uy! 3. Full universales nomás, gente, pero... 3 universales. Azúcar, la arqueada y la diente, gente. Ya por ahí invocamos a la arqueada al Gadi y empezó a salir. De 110 lo único bueno que me salió fue el inflata. Por lo menos ya te salió el inflata, crack. Tony, la máxima dificultad es 5, ¿no? No, hasta ahorita la máxima que he visto es 6. Dificultad 6. Creo que la dificultad 6 la tiene el primer grupo de del nuevo evento. Y creo que el segundo. Lo veremos después del reinicio para que lo pillen, ¿vale? Antes sí era 5, ¿vale? Ahora ya es 6, tal vez porque los jugadores más fuertes están haciéndose, obviamente, mucho más fuertes. Vamos por acá. Bien. ¡Uy! Una Dolly, por lo menos. Te digo, pura azúcar sale. A mí me sale eso nada bueno, dice. No sé por qué el hada no... A veces se sabe ser el hada así, crack. A mí me tocó la 5, sospechoso, dice por acá. Ni modo, gente. Pero bueno, por lo menos, gente, miren, la Dolly salió. La Dolly salió, gentita. Ya me estaba ahí diciendo en las 200, no creo que no me vaya a salir algo de las incubaciones medias buenas. Solo que esta cuenta, pues ya a la Dolly le sobra, ¿no? Pero ya, es algo, ¿no? Es algo. Vamos por acá. Bien.
Este es el último que tiramos, gente. Es una locura esperar el 9x10 estando en eventos y no en el servidor. Dice, es una locura esperar el 9x10 estando en eventos y no en el servidor. Bueno, no sé. El 9x10 sí llega aunque estés en el evento normal o en el servidor normal, ¿no? O sea, tirar a cualquier evento no influye tanto. Más bien el horario en el que le tire sí suele afectar a veces. Dice, porque ahora me pusieron dificultad 5 en mis dos cuentas. Y la mayoría de alianzas he visto que son dificultad 5. Te diría que sí, ya mientras va subiendo, conforme pasa el tiempo, van aumentando eso. Lo que pasa es que al momento hay veces que tomar estructuras se hace muy fácil ya. Cuando todos ya son T10, tienen buenas estadísticas. Ya tomar estructuras como que no se dificulta, ¿no? Entonces creo que van a añadir un pequeño estándar donde todos, o creo que están probando esta parte, ¿no? De que la gran mayoría entre en ese emparejamiento. De tener dificultad 5 por lo menos. Listo, gente, se acabaron los huevillos. Sacamos 14 corazas en 200 huevos, gente. Obviamente si tú haces un cálculo más o menos de 30 huevos, es como que sacaras una coraza, ¿no? Sí renta mucho esperarse al 9x10, más que todo por esperar a sacar bastantes copias. Eso ayuda muchísimo, les diría. Obviamente por el progreso de sus cuentas, pues ayuda bastante para que lo vayan pillando. Es bastantitos sin duda. Tony, uso Adelers y 2 rojas, inflata 4 estrellas. Ok, muerte 2 rojas. ¿Es rentable cambiar muerte por bombicina 4 estrellas? Te diría que sí. Ya es hora, crack. Sin duda ya con 4 estrellas mucho mejor que la muerte. Y vas a tener mejor sinergia con la inflata, crack. Con el despertar al berserker no me ha llegado. Soy del... Uy, hasta esos servidores va a faltar un poco de tiempo hasta que alcance ello, te diría. Abre esos 3. A ver, los abro. Esos 3 que sobraron. 2, 3, nada, crack. Por lo menos salió la Dolly, ¿no? Miren, en esta incubación, lo malo es que quitaron la Berserker. Esa era la estrella aquí, más que todo para los que son arqueros, ¿no? Mira, la Cristal Dorado tampoco ya sale aquí. Por lo menos en mi cuenta, yo ya saqué y tengo 8 estrellas la Cristal Dorado. No me preocupo por esa parte, ¿no? Pero imagínate, los que no tengan la Berserker a tope, ahí sí tendrías que esperar solo ir a eventos para poder tener la chance de sacarla ahí. Entonces se dificulta un poco. Pero no se preocupen, gente. Puede que tengan suerte y en nuevos eventos saquen hormigas chéveres, ¿no? De las del nuevo meta. Que lo vayan pillando. Eso es lo más chévere de esto, ¿no? Déjenme. Voy a cerrar esto. Me voy a cambiar a la cuentita del buen leyenda, gente. Esta es la cuentita. La cuentita cheta, gente. Esta es la cuentita cheta, ¿vale? Déjame ver, cambio. Leyenda. Para que estés al tanto. Creo que nos va a pedir doble código, ¿vale? Entonces para que... ahí lo pilles, ¿vale? A ver, el primer código... Ah, parece que no me va a pedir código. Uy, no me pidió código. Listo. Mucho mejor así, crack. Si no pide código es mucho mejor. Perfecto. Vamos con la cuenta del buen leyenda, gente. Vamos ahí. No me pidió código. Eso es muy bueno también. Listo, ahí estamos. Listo, gentita. Vamos para acá. Y listo. Estamos ahí, gentita. A tope. ¿Cómo estás, Javier Ignacio? Bienvenido. Tony, ¿qué tal? Dice, tengo enterradora, chinches y cristal. ¿Pero crees que sería bueno cambiar enterradora por diente 4 estrellas y usar enterradora diente? No. Choco. Para la temporada en la que vas, a lo que yo veo, mejor te conviene esa formación, la que llevas. Enterradora, chinches, cristal. Esperemos que ya vayas a próximos eventos y ya cambies esa formación, poquito a poquito. Solo te llegó ese mensaje. Listo, si es así mejor. Tal vez ya tu cuenta reconoce el IP del inicio de sesión cuando hicimos la otra vez. Entonces, ayuda bastante ya eso. Claro. Tal vez por la primera vez puede ser. Eso me gusta, que optimicen procesos, porque si no suele ser un poco tardado, ¿no? Pero bien. Listo, gente. Esta cuenta es la estrella aquí porque esta gentita... Bueno, aunque esta ya tiene la Berserker 2 rojas, ¿no? Déjame ver.
Le hace falta una copia más. Una copia más la podía subir a 8, gente. Pero ni modo. Jonathan, ¿cómo estás? Un solito para ti. Va muy bien mi día. ¿Cómo vas tú? Tony, ¿podrás esta noche ingresar a mi cuenta para los oponentes que nos tocó? Michael. Claro que sí. Vamos a entrar. Te agradezco mucho su apoyo, crack. Bro, dice en el Barrenland te dan fragmentos como por ejemplo sacar la Crimson Fragger. Ahora en la selva, ¿qué fragmentos te dan para obtener una hormiga de temporada? En la selva, en el nuevo evento hablas. A ver, ¿hablas de en la selva frondosa? Verás, en la selva frondosa te daban... ¿Qué hormigas eran? Ah, no, a ver, esta cuenta, ¿qué evento entró? Ah, esta es Isla Perdida, gente. A ver, en la selva frondosa no recuerdo bien. Te daban... Todas las universales eran. Pero te dan a escoger, crack. Te dan a escoger qué fragmentos te dan. No tengo ese dato, no recuerdo muy bien. Tal vez alguien en el chat se recuerde. ¿Qué hormigas te dan gratis? Aquí, gente, se refiere a esto. ¿Dónde está aquí el evento? Se refiere a esto, gente. Se refiere... Bueno, aquí en la isla pues dan gratis esta hormiga. En el Barrenland, aquí te empiezan a dar las 3 universales, ¿no? La Crimson, la Acechadora y la Enjuta Rubí. En el evento del Barrenland añaden otras 3 hormigas más. No recuerdo cuál eran. Creo que era la Azabache, la gigante de... La gigante de sangre, ¿cómo se llamaba esta? Que era de transportadoras. No recuerdo muy bien, creo que eran esas. La gigante de sangre era... Ah, sí, gigante de sangre es esta. Y otra más era. De arqueras creo que era a ver, era la Azabache. La gigante de sangre. Sí, esas mismas, ¿no es cierto? Sí. En guardianas era la Azabache. En arqueras te dan la predadora. Es predadora en arqueras y en transportadoras es gigante de sangre más las 3 universales que ya mencionamos. Más las 3 universales. Enjuta, la acechadora y... La enjuta, acechadora y la Crimson Fragger. Esas 3 te dan en la selva. En el nuevo evento te dan otras más ya. Pero lo veríamos después del reinicio porque no recuerdo esta vez. Tony, ¿cómo estás? ¿Qué tal? El buen Zorrix. Dice, ¿qué tal te pasaste? Estoy muy bien, crack. Apenas llego, me perdí. Bueno, más o menos ya llevamos algo de transmisión. Ya hicimos una apertura en la cuenta. En una cuentita, crack. Ya hicimos una aperturita. Así que ahora vamos a hacer en la cuenta cheta. Por lo menos llegaste a la incubación de la cuenta a tope, ¿vale? Así que pilas en esa parte. Dice, me confié en el registro del nuevo evento. Por no iniciar sesión en las granjas me cansé. Ay, no me digas. No, qué mal, crack. Ni modo. Bueno, por lo menos te queda después de experiencia, ¿no? Hubiera sido cheto ir al nuevo evento, sin duda. Oye, Tony, ¿todavía es buena la diente gigante? Es buena hasta el evento del Isla Perdida, hasta el evento del Barrenland. Hasta ahí sigue siendo media buena en el Barrenland. En tu primera Isla Perdida es la mejor que es para prepararte ese evento. Mientras ya vayas jugando la Isla Perdida, esperemos que te salgan varias copias y puedas suplantarla, ¿no? Porque para el evento del Barren ya hay muchos mejores. Pero te puede ayudar la diente si es que no has tenido suerte. Ya a partir del Barren para otros eventos, ya la diente ya no es la misma, ya le cuesta un poco. Tony, ¿ya te salió la Rimosus? Urubu, sigo con la mala suerte, no me ha salido lastimosamente. El buen Fabián ahí reportándose. Por acá dice, Tony, ¿tienes los talentos PvP de la Cicindela? Te lo puedes explicar, pero déjame hacer la apertura, ¿vale? Y me haces acuerdo si es que me olvido. Tony, ¿sabes cuándo llega? ¿Cuándo, gente, para los servidores del 851 en adelante, los despertares que hacen falta? No sabría decirles cuándo. El juego es un poco impredecible, les diría. Verán, yo estimo que tal vez ya deberían haber salido. Para enero, febrero es más o menos el lapso que tardan comparando el anterior evento. O sea, los anteriores eventos que tardaron en salir igualmente los despertares de algunas hormigas para otros servidores. O comparándolas con expansión desde servidores y así.
Ya deberían haber salido, pero el juego es un poco impredecible, te diría. Ah, entiendo, crack. Bueno, por lo menos te tocó un evento fácil y va a estar bien ahí. Ah, apenas es tu primera isla. Perfecto, Jonathan. Si es tu primera isla, la diente es la mejor que puedes usar, sin duda. Sin duda, crack. La mejor que puedes usar. Listo, gente. Vamos. En esta cuentita tenemos la chance de estas hormiguitas. Así que no quedaría nada mal sacar una longinodas. Longinodas creo que le hace falta aquí esta cuentita. ¿Sí? Unas longinodas hace falta. Unas longinodas para que pueda combinar muy bien con esa berserk. Creo que no le ha salido la longinoda en esta cuenta. Miren, tiene una rimosos aquí. Suerte esta cuenta, ¿no? ¿No le ha salido longinodas? Déjame ver. Oye, es cierto. Vaya, vaya. Vamos a ver si tenemos suerte. Dolly, longinoda, inflata. Listo, listo. Cierto que inflata también hay chance de que salga, ¿no? Cierto que hay chance de que salga la inflata aquí. No, pero esta es la incubación normal. Cierto, aquí está la inflata, gente. Hay chance. Según leí en la actualización que salió para el despertar de la berserker, se añadirán servidores donde llegaban el Barren. O sea, pronto hasta el... va a estar bien entonces. Va a ser pronto. Ya una vez llegue el Barren, va a estar entonces. Ok. Listo, Dana. Gracias por esa información. Miren, ahí ya pueden darse un lazo. Entonces ya mismo es. Por eso les decía, el cálculo es que sea de enero a febrero ya. O sea, ya debería estar saliendo. Entonces próximamente nada más. Un saludo para ti, Felipe. Un saludo para ti. Ok, la longinoda es la única que no te ha salido. Perfecto. Vamos a ver. Hay chance de que salga aquí. Listo, listo. Vamos, gente. Vamos las primeras 9. ¡Uy, no! Le tiré, gente. Déjame ver la frambuesa, gente. No se olviden. Hagan acuerdo. Bueno, ya le tiré 10. Vamos ahí, vamos ahí. No se olviden. Hagan acuerdo, gentita. Vamos ahí. Tirar 9 más. Bien. Ok. Vamos, gente. Vamos, gente. Si empezamos con Longi. O una general nuevo mundo. Aquí tenemos bastantes huevitos para aperturar, ¿vale? Ok. Bien. Tan. La Longi hace falta en esta cuenta, sin duda. La hormiga roca, gente. Esta hormiga usualmente no suele salir. No suele salir, gente, esta hormiguita. No siempre suele salir. Uy. Ya empieza a salir espinosa dorada. Por aquí dice... Hijo, sorry, bro. I don't. No puedo poner subtítulos en vivo, gente. Cuando ya queda grabado el directo, se puede añadir subtítulos. Todavía YouTube no tiene la herramienta, no ha avanzado mucho en eso. La espinosa es la mejor. Literal, ¿no? Las hormigas que se pueden dar en la nueva temporada son Adlerci. Adlerci, Dolly, Gracilis, Devoradora de Hojas, Berserker, Cristal Dorado. Oh, con razón ya han quitado... bueno, compensan, ¿no? Ahora en la incubación, como ya no te pueden salir ahí. God, les diría. Listo, Jack, gracias por esa info. Gracias por esa info. Aunque después del reinicio, gente, la transmisión va a estar ok. Va a estar ok para que vamos a ver los emparejamientos chetos, ¿vale? Una hormiga bala, ¿vale? Una hormiga bala. Bien. ¿Cómo estás, Paul? Un saludito para ti, un saludito. Gracias por ese apoyo. Igualmente un feliz año para ti, crack. Bien, nos salió 3 seguiditas doradas. La guardiana, general guardiana, ¿vale? Ok. Vamos ahí. Otra doradita. Lo que sí suele salir... Ya empezó a salir la azúcar dorada, gente. Lo que sí te sale aquí es full corazas doradas, gente. Vamos ahí. Ay, me olvidé. El buen Pupel. Gracias por ese apoyo en hacer la apertura en tu cuenta, crack. Me olvidé de agradecerle. Me tocó de aliado Sky. Mi evento pinta re divertido. Ay, ya veo, Paul. Los demás eventos también están chetos, te diría. Uy, la general Nuevo Mundo. Sin duda tocó buenos emparejamientos. Tocó muy buenos. 300 huevos, ni una coraza de la Berserker. Neo Ángel, en tu caso sí te da la posibilidad de sacar Berserker, ¿no es cierto? Claro, es que el Neo Ángel debe estar fuera de los grupos donde hicieron el cambio. Uy, ya empezó a salir la conductora también, gente. Esa nunca falla, no sueles fallar eso.
Dice, ¿tienes un Discord que podamos seguir? Yes, en description, pero por acá te puedo dejar el link. El link del grupo de Discord. Listo. Ahí está el grupo de Discord, gente. Lo voy a dejar fijado ahí. Listo, ahí estamos. Bien, 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 ahí. Ale, Pupel. Vamos ahí, bien. Otras 9. Ok. Dolly. Aquí digo Dolly, la inflata. No defraudo, gente. No defraudo. No defraudo, gentita. El buen de Bani, ¿cómo estás, crack? Nos tocó con 3 alianzas japonesas y ya nos están... Ya les están espiando, ¿no? Siempre suelen hacer el estudio de qué enemigos les toca en las minas, gente. Ahí te empiezan a atacar a tope. Dice, no me acuerdo cuántas copias me faltan para el Inflato 8 estrellas. Déjame ver, ahorita te lo checo. El Inflato 8 estrellas. Una más la puedes subir a 8. Falta una más, crack. Una más y a 8 estrellas. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Una más la tienes 8 estrellas. Bien. Vamos, por favor, tenemos que tener suerte. Saltarina. Salieron 2 universales, vale. Saltarina otra. Uy, salieron 3 universales, pero no es las que queremos. Yo también quería que abras en mi cuenta los huevos, pero no se pudo. Necesitaba tu suerte. Neo Ángel, para otra. Ahórrate, crack. Sin duda, ya sabes, aquí tenemos a veces suerte. A veces. A veces hay suerte. Denovan, thank you for support. ¿Cómo se consigue 800? Comprando todas las semanas de la tienda VIP. Para conseguir 800 cada 9×10, crack. O sea, terminando este y empezando el siguiente. Es ganando todos los días el servidor versus servidor, crack. ¿Cómo consigues eso? Estando en un servidor inactivo y casi muerto, ¿vale? De esa manera puedes hacerlo. Porque te emparejan con servidores donde tú presionas y otros no mucho, ¿no? Una coraza dorada, ok. Uy, uy, uy. Vale. Bien. Saltarina, no puede ser. Hubiera tenido más huevos, solo que no tuve suerte en algunos. Bueno, también hay veces donde vas a tener buenos emparejamientos y otras veces no. Claro, hay que tomar en cuenta eso también. Vaya, esta General Nuevo Mundo, gente, me persigue. Por lo menos aquí no están saliendo las marabuntas, gente. Vamos. Bien. Por favor, vamos ahí. Y la conductora, gente. Vamos, vamos. Ya vamos abriendo. Nos quedan 426. Un poquito más de la mitad ya. Vamos, por favor, vamos ahí. Vamos la longi. Ácida, gente. Tony, ¿cómo se suben los talentos para Mantis Boxeadora? ¿Cómo se suben, dices? ¿O quieres tal vez una configuración para los talentos de PvP o PvP? Listo, en el emparejamiento que tienes ahora sí es MVP seguro. Perfecto, si es así, bien. No le invoques, Tony. Bueno, arqueada delgada acá. Listo, Víctor. Déjame termino esto y les doy las configuraciones. Alguien me pidió de la... Uy, salió ácida y la corazadora. Alguien me pidió por ahí otra configuración también. Bien. Ok. Por favor, vamos, vamos, vamos. La arqueada delgada, gente. Vamos, gentita. Vale, no quiere salirme. Vamos a retroceder y esperamos ahí. Dale, Víctor. Solo espérame nomás. Vamos ahí. La saltarina.
La Longi que no aparece, cierto, leyendo. Esta Longi. Por favor, por favor. Bien, gente, ahí. Esta arqueada delgada sale mucho, gente. Bien, esta es buena. Esta parece que es buena. Azúcar dorada. Oh, bien, seguiditas 3. Ahí. La invocaste, leyenda. Conseguimos una copia de Inflata y Longinoda. Siempre confiando el buen leyenda aquí en su fiel gente. ¿Cómo estás? Dice, ¿ya mostraste el emparejamiento del LOB? No, Paul, lo voy a mostrar hoy después del reinicio. Voy a mostrar de LOB, el que le tocó a R1C también. Y otros más también. El de Sky también, sin duda. En el que te tocó también a ti, Paul. Qué suerte, dice por acá, ¿no? Así que confíen, gente. Si quieren que les haga aperturas, ya saben. Mal, dice, me queda uno a M. Entiendo, crack. Longi salió, gentita. Bien, bien ahí, bien ahí. Esta cuentita es la primera que le sale, gente. Yo les digo, a veces cuando ya sale 3 seguiditas las doradas, ahí es donde viene una copia buena. Ahí es donde viene una copia buena. Tal vez como que lo toquetearon para averiguar, gente. Para que salga Longinoda de devorar 800 huevos, dice el buen Puppet. Va a tocar, ¿no, gente? Va a tocar ahorrarse 800 huevos. Yo creo que en mi cuenta principal voy a empezar a ahorrar huevos también. Lo que pasa es que como ya tengo copias de hormigas chéveres, sería conveniente esperar al 9x10 y con full huevillos también, gente. Para que salgan copias chéveres. Uy, ya salió la terciopelo naranja también por acá. Bien ahí. Esa es. Es que hay veces que se puede tener suerte en los eventos, gentita. Una Mirme, ojito. Una Mirme salió. Ok. Primera y esta es segunda. Si sale... ¡Uy! Una Gracilis. Vale. No, hubiera sido tercera, gente. En la tercera no salía algo chévere. Vamos ahí. Bueno, se fue la suerte en la Gracilis, gentita. Vamos ahí, vamos ahí. Bien. Una bala. Nah. Ya no quiere salir, gentita. El lado hizo ya te hice sacar lo que querías. Vamos ahí, vamos ahí. Uy, 2. Bueno, 2. Por lo menos están saliendo bastantes corazas. Bien ahí, gente. Ok. Vean, voy a esperarme unos minutitos para que empiece acción de colonia y le damos, ¿vale? Dice, estuvimos hablando ayer directamente. No te dije, Tony, dice, para que abras huevos en mi cuenta. Solo te dije, bro, tengo 300 huevos y me dijiste, sí, espera hasta el jueves y lo haces. Y quedé. Por eso te digo, espérame nomás. Hasta el propio día de incubación. Usualmente siempre espero ese día. Pero Neángel, crack, pilas ahí. Creo que estoy una copia más para 8 estrellas de la hormiga que tengo a 7. A 7. Bueno, tienes Berserker que ya no puede salir, ¿no? Sí, una copia estás de la Inflata. Sería suerte si sale otra más. El que quiere ver la configuración de Cicindela, ayuda al Tony. Ah, listo. El de la configuración Cicindela. Esperemos hasta que sea la acción de colonia, ¿vale? Listo, a ver. ¿Dónde está aquí los... El de los insectos. Este es el túnel. Listo. Perfecto, gente. Ahora vamos a entrar con la Cicindela. Aquí está. Verán, Cicindela, como ya saben, es la mejor. Sunraku, ¿cómo estás? Bienvenido, crack. Dice, ¿cuándo harás revisando cuenta de suscriptores? Eso sin duda, gentita, lo voy a hacer para este domingo. Ya no va a quedar para otra. Sí o sí el domingo, gentita. Tenemos que empezar el año sí o sí cumpliendo lo que digo ya. Mira mis granjas cerca de la... Ya los veo leyendo. Solo déjame mandar esta configuración, ¿vale? Verán, boxeadores ya saben, la mejor formación es mixtas. Se aprovecha mucho ya que dentro de los talentos ya no hay velocidad de combate, ¿no? En este insecto.
para que lo tomen en cuenta. Entonces, por eso es que queda muy bien para las formaciones mixtas. De ahí, si tú eres un jugador full arquero, te conviene más la boxeadora si es que quisieras sacártela, ¿no? Ahora, en tema de cómo armar las formaciones, hace poco, bueno, no, ya hace mucho, tal vez el anterior año fue, donde les mencioné de que estamos haciendo pruebas, en vez de darle ataque de habilidad para PvP, en vez de darle ataque de habilidad de hormiga especial para el PvP, le estamos subiendo defensa de habilidad. De los que han estado haciendo esta configuración, me han dicho que han notado una diferencia de reducción de daño bastante notoria, gente. Yo desde que hice este cambio, en mi servidor llegaron algunos jugadores medios fuertes, en mi cuenta principal, y cuando hice el cambio, me estuvo ayudando mucho. Lo mejor sería darle, gente, todos los niveles al ataque y la defensa, ¿vale? Lo que pasa es que invertirle ataque y defensa al mismo tiempo cuesta demasiados puntos y después te pierdes algunas buenas mejoras, como es buscar en las dos ramas bastante vida, defensa. Entonces, si es que no tuvieras muchos puntos, lo mejor es escoger entre una de las dos, pero como recomendación yo les diría para que ustedes lo prueben, en vez de darle ataque de habilidad, súbanle en defensa de habilidad. En PvP yo estoy notando mucho, ¿vale? Noto mucho contra jugadores que son arqueros, que son mi counter directo, ¿no? Y noto mucho la reducción y no hacen tantas kills ya como antes. Entonces le recomendaría mucho, súbanle en defensa de habilidad, pruébenlo, ¿vale? Lo que van a hacer es darle todo defensa de habilidad, listo. Mientras van en el camino, van a mejorar defensa, salud, que conviene mucho, gente. Te vas por acá, ataque, defensa, vida y ataque. Y ahí vas a la defensa de habilidad. Podrías mejorar este otro punto que te da ataque. Son 6 puntos y cada punto te va a dar 2% de ataque, entonces te conviene también. Por acá, mira, daño recibido por todos nuestros soldados. Como que no conviene tanto este tipo de habilidades, así que lo mejor sería dejarlo hasta aquí, ¿vale? Lo dejas hasta aquí. En la rama básico le subes 2 puntos, que son los ataques, serían 6 puntos. 6% de ataque, sí. 6% de ataque. Aquí recibes esta bonificación con todo esto. Como no hay velocidad de combate en este insecto dentro de sus talentos porque es universal, pues ya no lo tomas en cuenta porque no hay cómo subirlo. De ahí sin duda, crack, tienes que ir a tope por esta habilidad, ¿vale? Mientras vas a subir esta, en el camino te vas a topar ataque, que es muy bueno. Ya subiendo esto con la cantidad de puntos, ya tienes bastante ataque, una buena cantidad de vida, defensa y sin duda la defensa de habilidad que en PvP te va a ayudar mucho, ¿vale? Por acá, si le subes esta habilidad, te dice que una de tus unidades inflige 4% de daño adicional en su primer ataque cada ronda, ¿vale? O sea, primera ronda, el primer ataque, este porcentaje añadido en su primer ataque. Si esta unidad actúa primero en esta ronda, el efecto de bonificación de daño se duplica. Significa que llega la primera ronda, gente. Si tú tienes más velocidad de combate que el enemigo, por sí sola, tú vas a hacer el primer ataque, ¿vale? Por ser el primer ataque de la primera ronda, tu daño se duplica. Quiere decir que este 4% va a ser el doble añadido al primer ataque que vas a hacer. Si tú no fueras el primero, solo vas a tener este 4%. Pero estamos hablando 4% en nivel 0, ¿no? Bueno, en nivel 1. Si lo subes nivel 2, hasta nivel 8, es más el porcentaje. No sabría decirte cuánto sería el porcentaje final con los 8 niveles subidos. Pero esto, gente, para PvP es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno, ¿vale? Es muy bueno. Así que sin duda tienes que subirlo. Listo, en este punto, ya mejorado lo demás mencionado, vamos a buscar lo máximo de vida posible para sacar acá, ¿vale? En esta rama de acá creo que hay otro punto tal vez de vida, déjame ver. Defensa, ataque, ya no hay otro nodo de vida. Prácticamente este es el único que hay acá. Ya no hay otro de vida. Claro, este es el único de vida que te proporciona acá. Por eso es que es mucho mejor irse por defensa de la vida en este insecto. En este caso, ¿no? De ahí iríamos full, gente, estabilidad y buscaríamos el máximo de vida posible. Vamos a buscar por acá daño de habilidad. Esto no lo buscamos en PvP tanto. Probabilidad, defensa, salud. Este nodo está muy cerquita, mira. Así aprovechas esta subida y de una te vas 2 puntos de salud. 8% de salud sacas aquí. Acá, defensa. Salud, mira, cerquísima. Subes aquí, subes acá y subes acá. Prácticamente los puntos de vida están muy cerca. Usualmente en los talentos, dentro de estas ramas, en este caso es del cazador, suele tener solo 2 puntos de vida. Déjame ver si tal vez tiene otro más. Daño recibido, daño de habilidad.
Durante efecto de restricción. Salud tiene 3, gente. Uy, sacas mucha vida con este insecto. Mejoras esto, un punto de salud, otro punto de salud y otro que una vez completado este llegas acá, otro punto de salud. La barbaridad que te chetas de vida aquí, gente. 3 nodos de salud con este 4. Ahí sacas buena salud aquí. Para PvP muy bien. En formación mixtas va muy bien este insectito. Listo, una vez priorizando los 3 puntos de vida, vas a buscar el de daño, ¿no? Podrías buscar daño de habilidad de todos los equipos, ¿vale? Por acá daño recibido no conviene tanto. Daño de habilidad recibido en la primera ronda se reduce este porcentaje y daño de habilidad dado en la tercera ronda. Esto también podrías darle, ¿no? Si tuviera los suficientes puntos, primero priorizas defensa de habilidad, luego le das otros puntos acá, vas acá, sacas este nodo de vida, este nodo de vida, este nodo de vida. Y lo mejor sería buscar ya una habilidad de estas del último, ¿vale? Si es que tuvieras lo suficiente. El último, por ejemplo, te dice en las 4 rondas, en las últimas 4 rondas, tu tercera unidad ha aumentado el daño de habilidad en este porcentaje cada ronda. En las 4 últimas rondas. En total, ya saben que tema PvP, todo se desenvuelve en 8 rondas, ¿no? Entonces, en las últimas 4, tu daño de habilidad va a aumentar con cada ronda. Entonces, en la quinta ronda empieza la bonificación, ¿no? Este efecto es acumulativo hasta que llegue a la octava ronda, ¿no? Esta dice, durante las primeras 4 rondas, ya no es en las últimas 4, sino en las primeras 4, hay un 3% de probabilidades de que tu primera tropa esquive el primer daño recibido. Esto, gente, por ser universal, ayuda bastante. Yo le diría, tema de PvP, irse por esta habilidad más que esta de acá, porque tienes la oportunidad de esquivar. El tema de la esquiva, gente, es muy bueno. Puede iniciar un ataque si es que se activara esta habilidad, ¿no? Y te las dan las primeras 4 rondas, que, gente, en la primera ronda es donde el enemigo tiene todas las unidades cargadas, que te puede golpear muy fuerte. Y si misea, tienes la chance de sobrevivir más. Entonces, muy bueno ahí. Y por acá cada ronda hay 50... Bueno, para llegar a esta, gente, tienen que desbloquear esta y esta, ¿no? Entonces, si tuvieran la chance, sin duda, las 3 habilidades son muy buenas combinadas. Ya depende de cuántos puntos de talentos. Pero, sin duda, la recomendación que daría es más bien tomen como prioridad esta habilidad antes que ir por las demás, ¿vale? Esta de aquí. Esta sería para PvP, crack. Para que lo pillen, ¿ok? Oye, Tony, ¿los talentos de la araña me los puedes dar, please? Creo que sí lo expliqué en una anterior transmisión, pero lo puedo explicar sin duda, ¿vale? Sin duda. Déjenme termino... Bueno, sigamos explicando. Esperemos unos minutos y le damos... Para aprovechar casi cuando esté terminando la acción de colonia. Suele dar algunos puntos también. Listo, Leo Ángel. Perfecto, no te preocupes. Ahí lo coordinamos para revisar la cuenta. Hola, Tony, te quiero preguntar sobre los insectos. ¿Cuál es mejor, el mantis flor o la araña de arqueras? La araña de arqueras es mucho mejor, crack. Mucho mejor, sin duda. El buen Juancho dice, de 450 huevos, ninguno de la selva. Ay, crack. Ya sabes, a veces la suerte no suele... aparecer en todos lados. Yo saqué un inflat y soy transportador. Das. El juego muy troll, ¿no? Tony, ya está la acción de colonia. Voy a esperar un poquito más. Cuando quede unos 20 minutos de acción de colonia le damos, ¿vale? Muchas gracias, Tony, por los talentos. Dale. Es una recomendación. Miren, yo usualmente siempre me enfoco en cómo funciona para que ustedes puedan hacer un análisis un poco más crítico. Yo, por ejemplo, te doy esta recomendación en base a lo que yo he visto y he experimentado. Pruébalo tú y tal vez puedes desarrollar una configuración más acorde a tu experiencia de juego. Porque puede que te estés enfrentando más con jugadores guardianes, por ejemplo. Siendo jugador guardián, al jugador guardián, gente, siendo tu arquero, le tienes que jugar mucho a sobrevivir. Sacar mucha vida, porque si no aguantas las rondas hasta el final de la batalla, las guardianas te destruyen, ¿no? Tony, ¿sirve subir un insecto morado? Actualmente ya no, gente. Ya los morados como que quedaron atrás ya. Ahora que el juego está regalando insectos dorados, gente, aprovechen. Tony, quiero preguntar sobre los insectos. ¿Cuál es mejor? ¿Mantis, flor, diablo? La araña corona de llamas es mucho mejor, crack. La araña corona de llamas. Por acá me preguntaron una de la boxeadora. Listo, verán. Boxeadora es esta que, pues, los que están en servidores antiguos ya la pueden sacar. Vean, en PvP esta es una locura. Para jugadores full arqueros, yo me sorprendí mucho de que esta de aquí la añadieran al paquete de 25, ¿vale? Es que este tipo de insecto golpea mucho crítico y hace mucho ataque normal. Es por la habilidad base que tiene esta y tiene 50% de probabilidad de activarse. Te dice que cada 2
tropas aleatorias de nuestro bando infligen daño de ataque aumentado en 25%, ¿vale? Tasa de crítico de ataque normal más 3%. Mira, 2 efectos y te dice que esto se puede superponer 5 capas. Se puede acumular 5 veces este crítico de ataque normal. 15% durante esta acumulación. Y después de que el efecto esté completo, una vez llegue al 15% de tasa de crítico de ataque normal, se obtendrá un efecto de promover. El promover es que cada ataque tiene un 50% de probabilidad de realizar un ataque adicional al objetivo, causando un 250% de daño. Es como que haces un ataque y te da la chance de atacar nuevamente en el mismo ataque, gente. Es prácticamente un efecto de combo. Golpeas y si te activa esta probabilidad, golpeas otra vez, ¿no? Pero la chance es que debe activarse 5 veces, debe superponerse este crítico de ataque normal 5 veces. Una vez completado esa acumulación, desencadenas esos golpes. Por eso es que me impresiona mucho, es con esto, gente, los que ya lo tengan y lo vayan a subir a tope 11 estrellas, en Marmota van a golpear demasiado. Van a romper mucho su récord, gente, sin duda. ¿Verdad que Godzilla ya no saldrá nunca más? Ya no, gente. Godzilla fue un evento limitado, así como los eventos que hemos visto, ya no vuelven a salir, son limitados. Pero por ejemplo Godzilla, el suplente es la araña corona de llamas, ¿no? Araña corona de llamas tiene todo lo mismo que el Godzilla, gente. Solo que Godzilla tiene la apariencia nada más. Y la araña corona de llamas es diferente, tiene un diseño diferente, pero tiene lo mismo que Godzilla. Así que pueden aprovecharlo. Tengo flor 11 estrellas y araña 10 estrellas. ¿Vale la pena sacar la mantis nueva? Aún sabiendo que no puedo subirla ni cambiar los niveles de un buen tiempo. Tienes que sacar sí o sí, Guillermo. Tienes que sacarla sí o sí. No hay como objetar sobre eso. Ahora, es cierto, tienes que esperar mucho tiempo hasta subirla. Yo te diría, crack, vale la pena esperar. Pero puede que en un futuro, esperando este insecto, después lo puedes añadir de ayudante y puedan salir otros insectos más chéveres. De ahí, gente, sin duda, el próximo que llega después de este, que sin duda en un futuro no muy lejano lo van a regalar, es la mantis luchadora, que es universal con sinergia, gente. Entonces es mucho mejor, ya tienes un insecto universal que ya lo puedes utilizar en todo momento, ¿no? Entonces ayuda mucho. Tony, con esa configuración de Siderea, pase las estadísticas de Berserk 8 estrellas por el grupo para ver si está bien. Vale, crack. Ah, pasaste las estadísticas por el grupo. Deja de ver. Las pasaste por el grupo, dices. Ah, listo, ahorita la veo. Sí quedé con la Berserk, con la configuración que me diste. Quedaste con buen bufo. Veamos cómo te va, crack. Obviamente subiste la defensa de habilidad, pero es más que todo para el PvP, crack. Ya sabes. Veamos cómo te va en el PvP. Ahí me cuentas cómo te va, porque he visto que reduce bastante. Yo estoy probándola y desde mi experiencia diría que conviene mucho la defensa de habilidad. Dice Tony, mi formación actual es Acacia 5 estrellas. Muerte 4 estrellas y Berserker. ¿Debería de cambiar alguna hormiga de las del Barrenland? Ok, a ver. Tienes la Acacia, Muerte y la Berserker. Yo diría cambiar ya la Muerte. Cámbiate la Muerte. Tal vez por... Bueno, si tú estás en el Barrenland, ahí te sale la Longinoda. Tendrías que cambiar por Longinoda, crack. A ver si tienes suerte. Tony, yo cuando tenga boxeadora puedo subirla a 11 estrellas. Pero solo podría darle 28 niveles si la subo a 11. Es mejor esperar darle 39 niveles o mantenerla en 10 estrellas por unos 3 meses. Mejor manténla, Pupel, te diría. Obviamente es cierto que en 11 estrellas pues un insecto desbloquea su máximo potencial, ¿no? Obviamente es... Pero mejor, crack, te diría esperar a 10 estrellas. Mejor espera a 10 estrellas y con el tiempo ya la maximizas. Quién sabe, esperando ese tiempo el juego nos sorprenda y de algo chévere, ¿no? A veces por esperarse y no actuar así impulsivo. Quién sabe, ¿no? Me subió mucha vida, ahora llega a 500. Es que William, es lo que buscamos en las arqueras, papu. Es lo que buscamos, con eso te aprovechas mucho. Es lo que aprovechas mucho, crack. Así que vas a tener mucha supervivencia, ya lo vas a notar en PvP. Perfecto, aquí en PvP, gentita. Como este es un insecto especializado a diferencia de Cicindela, como pertenecen a la misma generación de insectos, la diferencia es que boxeador es la mejor para full arqueras. La boxeadora hace más daño de habilidad y ataques normales y críticos que la Cicindela, gente. Por eso es que si vas a jugar Cicindela con full arqueras, no le vas a ganar a las boxeadoras. Las boxeadoras van a hacer mucho más daño, ¿vale? Para que lo tomen en cuenta. ¿Okay? Entonces, recomendación en PvP, como les dije,
mejoren la defensa de habilidad. Ya no le mejoren el ataque, ¿vale? Es la recomendación que les doy. Pruébenlo y si no les funciona, pues ya vuelvan al ataque de habilidad, ¿no? Pero la recomendación que les doy es ir ataque de habilidad. Y sin duda, pues mientras mejoran el ataque de habilidad, aquí ya desbloquean... Ah, es desde el otro lado la velocidad de combate, ¿cierto, gente? Aquí ya gastarían más puntos, ¿vale? Por ejemplo, yo pensé que de este lado iba a haber... No, pero me estaba confundiendo. Claro que sí, en este lado es la velocidad de combate. Verán, en PvP la velocidad de combate es primordial. Es más importante que la defensa de habilidad porque te posiciona bueno, te posiciona en el orden de ataque, ¿no? Esto quiere decir que si tú tienes más velocidad de combate, tú atacas primero, no es que ataques más. Atacas primero y por ende, pues tienes más chances de que el enemigo se desgaste más. Y cuando sea el turno de atacar al enemigo, te ataque con menos fuerza, ¿no? Porque le derrota cierta cantidad de hormigas. Entonces, importantísimo en PvP irse por la velocidad de combate, ¿vale? Pam, 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 vas velocidad de combate y te quedas ahí. Acá, por ejemplo, hay defensa. Esto no nos conviene. Por acá tenemos salud. Esto sin duda deben subirlo, ¿vale? Irnos por acá. Aquí vamos a sacar velocidad de marcha, que esto para moverse en el mapa conviene, ya que a veces las arqueras son muy buenas con la velocidad en el mapa. Por acá, probabilidad de resistencia de control de hormigas arqueras no es muy bueno. Esto es muy bueno si es que te enfrentaras a guardianas, ¿vale? Porque las guardianas, cuando hay hormigas que tienen mucho efecto de control, esto te da resistencia a esos efectos de control, como los que hay ahorita en el meta de guardianas a full, ¿no? Entonces estaría muy bien. Por acá, daño de ataque normal de los hormigas arqueras sí te conviene. Entonces, estas dos habilidades para sobrevivir está muy bien, más que todo esta, por los efectos de control, si es que tu objetivo es enfrentarte a jugadores guardianas, ¿no? Por acá, ataque, te conviene, luego velocidad de combate y acá salud. Aquí, gente, por lo menos ya se les va una gran cantidad de talentos, ¿vale? Se les va ya una gran cantidad de talentos. Yo le diré irse ya por el otro lado. Aquí sacas un punto de salud y por acá también vas a sacar otro punto de salud. Creo que era este. Sí, es este de acá. Este creo que te va a dar 8% y este te va a dar 2.5 por cada nivel, ¿vale? Aquí ya sacas un buen porcentaje. Vas acá. Este de acá que te dice restricción de hormigas arqueras cada hormiga. Por ejemplo, este de restricción no es muy bueno, ya que tú no buscas mucho ese efecto, ¿no? Te puede ayudar en ciertas ocasiones, pero las arqueras están más enfocadas a hacer mucho daño. Entonces, este es como un efecto que, bueno, no es tan bueno. Pero por ir a buscar la defensa de la habilidad, bueno, serían de pensárselos. Yo le recomiendo mucho. Si tú eres un jugador que no tiene muchos puntos de talentos, mejor no es buscar la defensa de habilidad, porque gastarías mucho aquí. Más bien solo sería ir este y este, hasta aquí, detenerte. Porque lo máximo que vas a sacar es la salud. Por acá sacas ataque, por acá sacas defensa que no conviene y defensa. Mira, 2 puntos de defensa que no sirven. Por acá ataque que sí te conviene. Por acá ataque, 2 puntos de ataque que están bien para buscar la defensa de habilidad. Pero como te digo, si tuvieras pocos puntos de talentos, mejor es llegar hasta aquí a la salud y terminar. Y luego, mejor optarías por el ataque de habilidad, porque necesitas varios puntos para la defensa. Pero si tu caso es el que tiene bastantes puntos de talentos, pues ve por la defensa de habilidad y de ahí nos iríamos por la rama técnica. Aquí en la rama técnica, no se olviden de la rama esta. Este es un efecto muy interesante, ya que hace un efecto de que escoge una unidad aleatoria de las tres líneas, tanto de la tuya como la del enemigo, y entra en un estado de combate, ¿vale? Esto va a hacer que la línea que se haya ligado con la del enemigo hace que los ataques que recibas del enemigo se reduzcan un cierto porcentaje y tus ataques aumenten un cierto porcentaje hacia el enemigo. Vas a hacer más daño al enemigo y el enemigo te hace menos daño, en pocas palabras. Esto es como funciona esta habilidad, ¿vale? Es como que fuerza a un duelo a una unidad aleatoria del enemigo. ¿Listo? Es muy buena esto en PvP, ¿vale? En PvP. En PvP ya no funciona mucho porque mejor es darle un puntito nada más. En PvP sí te ayuda bastante, ¿vale? Entonces le combinamos ahí. Mientras subas esto, acá no te olvides 2 puntos de ataque también. Y acá, mira, empiezas con ataque, daño de ataque normal. Mira, empiezas con 2 buenos buffos de ataque. Y acá pues vas muy bien. Por acá, daño de habilidad de todos los equipos más 1.5. ¿Vale? No nos conviene ahorita tanto daño. En PvP lo que buscamos más la supervivencia. Así que vamos a buscar nodos de vida. Por acá algo de vida que nos dé ataque, defensa, ataque, defensa, salud. Aquí hay un nodo de salud. Velocidad de marcha de todos los equipos. Salud. Hay 2 puntos de salud aquí. Déjame ver si hay otro punto de salud. No hay. Ok.
Entonces, en esta ocasión sería mejorar hasta aquí. Luego, desde este punto ir acá, sacarías velocidad de marcha. Y luego iríamos al primer nodo de salud, que son 12 puntos. Bueno, 12% de salud. Ah, no. Sí, son 12 puntos de salud aquí. ¿Qué digo 12 puntos? 12% de salud que sacas acá. Y sin duda, para llegar acá, gente... Bueno... para llegar a este nodo, gente, necesitas desbloquear este de abajo, es cierto. No puedes ir directamente aquí. Tú lo que haces es mejorar esto y te quedas aquí, porque para desbloquear este nodo necesitas mejorar lo de abajo, gente. Y aquí sacas ataque, aumenta el ataque a nivel de insecto, esto de acá, y luego entras aquí. Para luego llegar a los 2 puntos de vida, fácil. Sí o sí te va a tocar mejorar lo de abajo. Ahí se te van algunos puntos, ¿vale? Buscando esto, gente, son 2 puntos de salud. Un punto de salud, y yo diría que ahí ya se quedan secos para aquellos que van, les diría, para aquellos que van con muy corto con puntos de talentos, les diría que hasta ahí llegarían, ya no podrían mejorar más. Pero si tu caso es, tienes algunos puntos más y podrías llegar a alguna de las habilidades de acá atrás, sería lo mejor, ¿vale? Por ejemplo esta, daño infligido por nuestra tropa de equipo del enemigo, cuyo poder es inferior al 50%, aumenta 2.5, ¿vale? Esta de acá, al derrotar al equipo del enemigo, el daño aumenta 2% hasta el final de la batalla, ¿vale? Si es por cada nivel, te da bastante, ¿vale? Sí te da bastante. Es bastante bufo si es que derrotas a una línea del enemigo. Si derrotaras 2, recibes doble bufo todavía hasta el final de la batalla. Yo les diría, viendo que las arqueras pues son insta-kill y pues hacen muchísimo daño, esta habilidad conviene mucho. Esta... Bueno, es daño infligido por nuestra tropa a la línea del enemigo con menos poder, ¿no? O sea, menos hormigas. El 50% aumentará 2.5. Diría que esta es mejor, gente. Porque tú sí o sí al enemigo le vas a derrotar una línea. Entonces ya llevarías este buff hasta el final de la batalla aumentado. Entonces estaría muy bien esta. Si es que logran alcanzar, ¿no? De ahí si tuvieras muchísimos puntos, qué sé yo, unos 50 o 60 niveles, 69, 70, gente. Sin duda, pues los 3 es buscarlos, gente. Sin duda es buscar los 3, gente, sin duda. Pero bueno, la cuestión es tener suerte en esa... Bueno, ¿qué digo suerte? Más bien tener platita, porque llegar a 69 niveles siendo free to play, gente, lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva muchísimo tiempo. Actualmente para llegar a esa cantidad de niveles necesitas invertirle, ¿no? Entonces, para que lo tomen en cuenta. La boxeadora es mucho daño, gente. Les diría, más bien es enfocarla a mucho daño si es que quisieran. Pueden optar bien. Si tienen muy pocos puntos... Si tienen muy pocos puntos, enfócala en full daño, como dice el buen William. El buen William tiene un poco de razón. Por ejemplo, la Cicindela es un poco para balancear, porque lleva guardiana si es que la quieres llevar en formaciones mixtas. Pero boxeadora, como está enfocada en mucho daño, por eso es que si vas a este lado sacas velocidad de combate y te queda más rápido llegar al ataque de habilidad. Cambio, irse por defensa de habilidad sacarías muchos puntos, ¿no? Y tal vez desperdiciarías algunos puntos en cosas que no te va a ayudar mucho. Entonces con 39 puntos, más bien sería irse acá a velocidad de combate, la vida. Tal vez dejaría de lado el ataque de habilidad, mejor me iría a otro punto de vida. Trataría de llegar, bueno, esto sí te alcanzaría para completar esto, y trataría de llegar a completar esto, a ver si llegas a los 2 puntos de salud. Con eso te ayudaría un poquito más. Con 39 niveles, que con eso ya se agotarían ya. Para que lo pillen, ¿ok? Esa es la recomendación que les doy. Pueden jugar, subir mucha vida, como dice el buen William. Poder jugar a la sinergia de mucha vida, porque aquí puedes buscar bien por este lado vida. O si no, te vas al otro lado que sacas pues ataque. Por acá daño de habilidad, defensa, daño de habilidad de todos los equipos. Podría sacar mucho ataque desde este punto. Acá más vida. Está un poco nivelado esta parte de aquí, les diría, para que lo tomen en cuenta. Pero sin duda se puede combinar bien. Necesitas varios puntos para sacarle provecho a la boxeadora, como veo. Claro que sí, con 39 niveles pues un poco cortito, pero pueden ir bien, gente. Listo, gentita. Ahora sí continuamos con la apertura. Ahí sí estamos, ahí sí estamos. ¿Dónde está la reina? Acá está. Vamos a darle a la frambuesa porque ya se terminó el efecto. Y vamos a proseguir, gentita. Vamos aquí, vamos aquí. Bien ahí. ¿Cuánto estamos en directo? Déjame ver. Uy, 66 personas, God. Bien ahí, gentita. Vamos a ir. Ok.
Dog versus TAW. Crack, es lo que vamos a ver después del reinicio el día de hoy. Yo creo que sí tenemos chance de traer ese emparejamiento, crack. Vamos a tener chance, por fin vamos a ver a Dog otra vez en acción, gente. Vamos a ver si TAW se vuelve una de las alianzas más fuertes derrotando a Dog. Porque sin duda, si derrota a Dog, ya no hay quien pare a TAW, gente. Vamos acá, gente. Tiramos. 9. Vale. Es espera. Ok. Uy. Azúcar dorada. Vale. Vamos, gente. Vamos, gentita. Ok. Vamos a ir. Chinches. Oh. Curioso. Hubiera sido una muerte, buena, ¿no? Vamos ahí. Chinches. A los tiempos que no veo las chinches, gente. En mi cuenta principal ya no ha vuelto a salir chinches desde que ya la conseguí 8 estrellas. Ya no me ha vuelto a salir. Vamos acá. Uy, azúcar dorada. Bien. Dice, lo bueno de este evento que pasó en Navidad es que nos ahorró un paquete de $25 en recursos de invertir estrellas. Muy cierto, William. Muy cierto. Por lo menos para ya en un futuro da chance a que los jugadores free to play le puedan intercambiar, bueno, los talentos de un insecto a otro, ¿no? Que antes por tema de eventos y dinero pues no se podía hacer. Ahora el juego ya como que está haciéndose un... Bueno, es cierto que no regala mucho que otra cosa, ¿no? Toca esperar mucho tiempo para hacer los cambios. Pero bueno, por lo menos tiene chance de que un tiempo, si escoges bien el cambio, puedes cambiar un insecto que te puede ayudar mucho. Bien. Esta es la segunda. Tiene que salir la tercera. ¿Esta es buena? No. Bueno, salieron dos. La azúcar dorada y la general guardiana. Vale. Vale, gente. Otra más. Uy, una diente gigante. Bien. Tan. Estos fueron las últimas, gente. Nos salieron 44 corazas, gente. Déjenme. 44 corazas, gentita. Bien ahí. Me lo bajo nomás. Ahí estamos. Bien. Con 44 niveles. Quiero 44 niveles. 44 corazas doradas, gentita. Salieron chéveres por lo menos. Y dice, ya te hicieron hablar de los emparejamientos, Tony. Sí, que a veces la gente llega tarde y alguno que otro ya sabe qué emparejamientos hay, crack. Tengo demasiadas copias. A ver, déjame ver. A ver, aquí donde está la incubación. Aquí arriba. La incubación de hormigas. Acá está. No, ¿dónde está? Cierto que hay que ir acá a la otra estancia, es gente. ¿Dónde está esta estancia? Yo a veces ese color no lo suelo ver bien, gente. Lores, ¿cómo estás, crack? Bienvenido, un solito para ti. Le salió longinoda y esa yo. Es que a veces, crack. A veces es la suerte. Hijo, no la veo, gente, la estancia. Y eso aquí ya la vimos una vez en esta cuenta. Déjame ver por acá abajo, todo aquí abajo. Y no me aparece, gente. Acá está. No la suelo ver bien, gentita. A ver. 164 tiene, gente. Ay. No me dirás que tienes una copia de Rimosus, porque ahí sí. No tiene copia de Rimosus. Solo la ha salido una vez por lo menos. ¿Sabes si el hada incluirá en la tienda VIP la invertasa para los insectos? No sé. No, o sea, no lo he hecho desde... O sea, desde que ya empezamos a ver que los insectos salían más recurrentes y sí o sí, pues con dinero tocaba sacar ese ítem para hacer los intercambios. No lo ha hecho hasta ahora. Más bien ahorita ya has visto que en el evento anterior, por Navidad, ya los free to play podían sacar algunos fragmentos de eso, ¿no? Gratis. De ahí viéndolo en la tienda VIP, puede que en un futuro sí lo hagan, ¿vale? Yo confío en eso. Puede que sí, porque a la final si es que añaden otra cosa que dificulte un poco la subida de esto,
o hacer que un insecto llegue a este punto y seguirlo subiendo, sí o sí tienen que hacerlo porque después no es muy viable y se vuelve muy difícil las subidas. Sí o sí deben hacerlo, gente. Ahorita la veo, crack. Deja de ver. Deja de ver. Uy, uy, uy. ¿Y estas son todas tus granjas, leyenda? Las tiene solo en 22, gente. Porque él solo cumple el evento para ir a los eventos nada más. Por eso es que él le toca con emparejamientos muy suavecitos, gente. Miren eso. A tope, ¿no? Hay una buena cantidad de granjas allí. El buen leyenda ahí tiene tiempo para iniciar sesión. Bueno, la cuestión es que tuvieras la cantidad necesaria de cuentas para que puedas inscribirte a los eventos y es suficiente nada más. Por lo demás todo ok, les diría. Por lo demás todo ok. Bueno, gentita, hasta aquí llegaríamos con la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a hacer otra transmisión también. Después del reinicio nos topamos, gente. Al lado de tu cuenta tienes las personales, déjame ver. Ah, estas las que tienes. Y a las granjas las tiene con el efecto del reinado, gente. Con los títulos del reinado. 2, 4, 5 son tus principales. Ok. God, ¿no? El buen ahí, el buen leyenda a tope, gente. Ese buen leyenda debe estar muy cerca de la estrella roja. Déjenme ver, porque es el que está a tope en este servidor. Déjame chequear esto. 9 ya. Ya más avanzado, obviamente. Ya lleva 94,000 puntos ya. Claro que sí. Aquí estaré en la transmisión siguiente, Tony. Muchas gracias por la ayuda también. Más bien agradecerles a ustedes por el apoyo, gente. Y nos veríamos dentro de poco también. Gentita, no se olviden dejar su poderoso like. Si pueden ahí dejen un comentario después, porque eso ayuda también a que el video ahí a tope se recomiende dentro del algoritmo de YouTube. Y sin duda pues nos estaremos viendo más tardecito, ¿vale? Les agradezco el apoyo también al buen leyenda por apoyarnos acá dentro de la transmisión para hacer este contenido, porque el buen leyenda, gente, se ahorra una buena cantidad de huevos. O sea, él sí, tiempo récord les diría, por estar en un servidor muerto, y eso le ayuda bastante y puede aprovecharlo mucho. Entonces es lo que hay, ¿no? Yo también voy a empezar en mi cuenta principal a ahorrar porque ya tengo las, bueno, tema de hormigas importantes ya las tengo, ¿no? Para las formaciones. Ahorita estoy esperando las nuevas del nuevo evento, pero Incubación Suprema no me van a salir hasta que pues las puedan añadir en un futuro. Mientras seguir ahorrándolas y para seguir participando en esta sección también. Ope, gente. Dice, confesar otra vez la juntada de hoy. A ver, déjame ver, el MVP sin duda lo llevas esta vez en el servidor versus servidor. Número 1, gente. ¿Qué le van a ganar, gente? ¿Qué le van a ganar? Listo, gente. Muchas gracias por el apoyo. Nos veremos dentro de poquito nomás, dentro de unas horas, porque ya en unas horas nomás llega el reinicio del servidor. Meta para el próximo 9x10 ahorrar 1000 huevos. Uy, 1000 huevos, gente. Dudoso, es muy difícil ahorrarse los 1000. Si lo haces bien y tienes suerte en los emparejamientos del servidor versus servidor, a tope, sin duda. Pero por lo demás, ok. Un abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado, gentita. Y nos veríamos en una próxima transmisión. ¿Vale? Bye, bye, gentita. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Gracias a todos los que ayudaron en esta sección. Chaito. Cada estrategia, cada decisión nos lleva directo hacia la acción. No caemos, somos unión, bajo la bandera de esta nación. Tony JM20 cuenta nuestra historia, con él lo alcanza la gloria. Sube el volumen, ven y verás, Tony JM20 el que liderará. Con planes y fuerza, mostrando el poder, lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos lo demuestra cómo vencer. Cómo vencer. Lo ve, demuestra cómo vencer. Las alianzas chocan, pero aquí estamos, cada paso firme, jamás nos rendimos. Con fuego y valor seguimos en pie, juntos luchamos y es nuestro deber. En su canal verás la verdad.
cada